Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde hablaremos sobre el libro No es normal de Viri Ríos. Vamos a analizar la situación económica, social y política de México, así que quédate porque vamos a hablar sobre temas muy importantes. Yo soy Regina, él es Kevin, Marceli, Valeria, Cristian y Aldo, y el día de hoy estarás con nosotros en este tema interesante. Soy Kevin, un integrante del equipo, y me gustaría iniciar con un análisis preliminar del libro, algo que nos sirva de guía como para identificar cuáles fueron las secciones que más nos interesaron, cuáles fueron las estadísticas, los datos que más nos importaron, y sobre todo inmiscuirnos con la lectura, intentar hacer un análisis, pero no desde lo mero intelectual o desde lo mero académico, sino también desde lo social, desde la experiencia, lo kinestésico. A mí, en lo particular, me pareció un libro interesante. Creo que hay secciones que me interesaron más que otras, sobre todo los 2 primeros capítulos. Creo que fueron los capítulos que más me importaron, o por lo menos que más resonaron en mí, pero también me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Soy Marceli y siento que mi opinión, esto nos hace reflexionar sobre la importancia de analizar los problemas sociales en una perspectiva mucho más amplia y no solo responsabilidad las situaciones de las personas. A mí lo que me llamó mucho la atención fue este capítulo nombrado La desigualdad no es culpa del esfuerzo individual, donde Viri Ríos menciona que muchas personas creen que por trabajar duro siempre salen adelante, y la realidad es otra, que quien es pobre simplemente no se esforzó lo suficiente. Yo creo que en este episodio de este podcast vamos a hablar un poco sobre esto que es la pobreza, de quién trabaja más, quién trabaja menos. También podrían haber no sé cómo lo tomen en el aspecto que algunos son beneficiados y otros no. Nacen en una familia privilegiada y otros no. Una parte que quiero destacar, en lo personal no recuerdo qué página del libro era, pero era de una gráfica que sí quiero destacar un poco. Creo que era la 16, seguro. Bueno, por ahí. A lo que voy con esto es que habla sobre el dinero que de algún modo no se pudo como comprobar, por así decirlo. Y digamos, creo que es muy bueno. Conocemos mucho sobre que los políticos tienen como que mejores ingresos, y justamente viene de esta parte. Que recuerdo que era 269 mil millones, creo. Igual lo ponemos aquí, la gráfica y el precio real, pues. Esa parte era sobre la educación, la salud y el bienestar social, creo, me parece. Y digamos, aquí se supone que era como el dinero destinado para esos sectores, por así decirlo. Pero no está comprobado en qué modo, más bien en qué se usa, ¿saben? Entonces siento que aquí sí viene mucha parte de, como dice Vale, de las zonas privilegiadas. Bueno, más bien, siento que unos sí hablan desde su privilegio, ya que no conocemos como el otro ámbito, como la otra cara. Entonces, siento que sí es como que algo que estamos viviendo día a día. Digamos, ahorita que estamos con lo del mundial, aquí está como la parte que podemos decir que nosotros, o sea, la Ciudad de México es una sede, pero los mexicanos no estamos invitados, porque justamente están muy elevados los precios. O sea, creo que están más de 50,000. 5,000. Ajá, ¿cuánto? 55,000. Bueno, están muy elevados para una persona con ingresos promedios. Entonces siento que esa parte es como un claro ejemplo de cómo estamos, o sea, en lo personal. Y siento que Viri Ríos menciona mucho, bueno, no menciona, pero sí lo da a ver de una forma más real, o sea, más concreta en el libro. Y bueno, aquí me gustaría añadir justamente que en esta literatura se menciona la parte de que México es el segundo país con más trabajadores que elaboran una mayor cantidad de horas a diferencia de otros países, ¿no? En ese sentido, ¿por qué no somos del primer mundo? Es por eso que hace referencia a el título del libro, No es normal. Por supuesto que no es normal. ¿Por qué si nos esforzamos tanto? ¿Por qué si trabajamos 40 horas a la semana?
¿por qué no podemos justamente progresar, ¿no? ¿Por qué podemos, en este caso, tener menos probabilidades a diferencia de las personas que vienen de un espacio más privilegiado, entre comillas, ¿no? Entonces aquí podemos decir que la meritocracia es un chiste porque pues realmente pareciera que no se reconoce el esfuerzo de todos los mexicanos porque somos muy trabajadores. Tocando el tema nuevamente del mundial, después del mundial se va a venir una grande sequía con relación a los impuestos y lo estamos viendo hoy en la actualidad. Sí, o sea, para argumentar un poco lo que dijeron, también la autora sí menciona o se observa, ella sí observa que los hogares en pobreza muy alta tienen muchos ingresos menores de los hogares de clase media. Como se menciona de las horas laborando, o sea, en sí somos el segundo país, ¿no? Me parece. Con mayor hora, sí. Ajá, también algo que nos llamó la atención es que la autora sí cuestiona la creencia de quien trabaja duro siempre logra salir adelante. Y algo que me gustaría compartir, o más bien como hacerle unas preguntas a ustedes, que podrían argumentar un poco, sería si creen que en México las personas tienen las mismas oportunidades para progresar o el lugar donde nacen influye demasiado en su futuro. ¿Qué opinan sobre esa pregunta? Bueno, eso es también es importante examinarlo porque claro, cuando hay una población tan masiva como la que tiene el país, cuando las zonas geográficas de repente están tan polarizadas unas con otras, cuando, bueno, eso puede llegar a ser una ventaja, pero también una desventaja que tiene el país, que es nuestra biodiversidad. Es una ventaja porque es un país reconocido por su biodiversidad, pero también es una desventaja porque esos lugares que pueden ser un poco más bucólicos, un poco más alejados de donde se concentra la industria, pesa y se ve reflejado en estadísticas. Es algo que destaca mucho en el libro. Hay muchas estadísticas dentro del libro y la autora sabe muy bien cómo documentar, pero también cómo escribir desde una prosa bastante ligera. Pero sí, creo que las oportunidades en el país no son las mismas, por supuesto que no. Creo que hay una polarización, creo que hay una jerarquía que todavía no se entiende, creo que no hay una repartición completa, correcta de las riquezas. Y también creo que muchas veces estas frases tan populares, tan en boca de todos hoy en día hacen bastante daño. Y me parece interesante que haya autores mexicanos, autoras mexicanas que se interesen por desmentir, por desmantelar estas mentiras sociales, históricas de alguna manera, que azotan tan fuerte al país. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto. Sí. Sobre tu pregunta, pues es lo que nos muestra el libro, sobre si todos tenemos las mismas oportunidades, y yo creo que la verdad no. Ya que el libro también nos muestra que la desigualdad no viene del esfuerzo individual, sino también desde las condiciones de oportunidades que cada persona tiene desde que nace. Por decir, no es lo mismo nacer en una familia privilegiada que tiene mejores ¿cómo se puede decir? Ingresos, oportunidades a una persona que pues es de muy baja recursos. Entonces no es la misma crianza que le puedes dar y los mismos beneficios como la educación. Algunos niños pues no, lamentablemente no tienen la oportunidad de estudiar, y si eres alguien muy privilegiado pues puedes estudiar en una de las mejores escuelas del mundo. Entonces, pues yo digo que las mismas oportunidades no las tenemos todos. Sí, igual se menciona ahorita, o bueno, más bien nos hemos percatado de que ciertas personas pues sí vienen como a ofrecernos sus productos que no tienen como un trabajo fijo, ¿no? Eso también entra un poco en, pues sí, cómo está la sociedad, cómo está distribuido. Hablabas tú de jerarquía y sí tienes mucha razón. Aquí creo que el término igualdad no, pues aquí no sigue como un seguimiento, ¿no? Entonces sí vemos aquí varias personas que se acercan de escasos recursos a ofrecernos pues manualidades, cosas hecho por ellos mismos, ¿no? Yo creo que en esta parte nosotros podemos hacer un cambio, sí, iniciando por nosotros mismos, valga la redundancia, ¿no? En este caso, pues justamente apoyando mucho a la economía local, ¿no? Generalmente
las empresas transnacionales son las que tienen mayor flujo financiero. Sin embargo, pues es importante mencionar que no todos los campesinos, si hablamos justamente de la materia prima, pues tienen alcance a todas estas nuevas actualizaciones que se están haciendo, ¿no? A todos estos sucesos que están aconteciendo políticamente, ellos no tienen justamente el alcance a esa parte, no se les está dejando muchas veces vender sus productos en las mejores condiciones en la ciudad. Grandes cadenas de supermercados son quienes destituyen a estos campesinos, y la verdad es que su economía también se ve mayormente afectada. Son muchísimos los cambios que podemos realizar, y siendo honestos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a mejorar, no? Tenemos que aportar un granito de arena para que podamos ir cambiando de poco en poco esta parte, ya que pues de cierta forma somos la generación del futuro. Bueno, también algo que quiero mencionar, como lo habías dicho, siento que también tenemos, nuestra mala costumbre de querer regatear, por así decirlo, como esas artesanías que las personas hacen. Y siento que desde ahí estamos mal. Para empezar, siento que desde ahí estamos mal. Siento que también viene más de la educación, o más bien como el empatizar un poco con esas personas, porque siendo sinceros, la verdad, y aparte en lo personal, si una marca, no sé, reconocida, para no mencionar marcas, no sé, cómo lo comercializa o lo estandariza, siento que es como que pensar que es de mejor calidad, porque ya tiene como un trasfondo la marca. Y aparte siento que todo viene desde la educación, y justamente es uno de los sectores en los cuales se supone que tiene un dinero destinado, pero pues en lo personal no hemos visto como grandes como avances. Pues sí, avances, sí, ciertos avances. Porque igual como el secretario de Educación, creo que el hecho que había como mencionado que se iban a cancelar las clases y que después no, siento que también hay como un claro ejemplo de lo que es la educación, porque aparte también está como conocido lo de los libros de la SEP que salieron, creo que recuerdo como hace un año más o menos, un año o dos. Entonces siento que también viene como esa parte, o sea, a lo mejor sí claramente tiene un dinero destinado, pero no el que le corresponde. Bueno, retomando a lo que dice Aldo, muchas de las desigualdades que vemos aquí en México no solo son simplemente resultados del esfuerzo de las personas o a las decisiones individuales de cada una de ellas. Por ejemplo, existen estructuras y ejemplos que favorecen a ciertos grupos y mientras tanto pues dificultan avances de otras personas, o sea que benefician no a todas las personas, como lo acaba de decir también Valeria, que no todas las mismas, todas las personas no tienen las mismas oportunidades, y eso influye mucho en su desarrollo. Igual, cambiando un poquito de tema, algo que encontramos en este libro fue la explicación que dio Viri Ríos sobre el tema del feminicidio, que vemos esta parte como que las mujeres no deben verse únicamente como acciones individuales, sino ya es un problema social, va más allá de tú me haces, yo te hago. Esto ya son grupos sociales donde sí esta parte del feminicidio sí se está... Me da gusto que no esté como en el olvido ese tema, sino de que sí hay autores, autoras que pues sí debe sobresalir este tema, porque sí es algo muy, muy importante. La verdad es que en este último sexenio la tasa de feminicidios ha aumentado bastante, ¿no? Y bueno, la verdad es que este tema es muy complejo. De igual forma, si hablamos sobre la violencia de género, yo creo que se da por igual, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Es un tema muy difícil, porque es aquí donde tiene que entrar justamente esa empatía con nuestra familia, ¿no?
Yo me he ido a manifestar el 8 de marzo, por supuesto que sí. Yo creo que cada mujer ha pasado por diferentes historias demasiado tristes. Sin embargo, yo aquí estoy muy en contra hacia también la violencia que se da por parte de pues compañeras nuestras hacia chicos que llegan a ver en la calle, no especialmente en ese día. ¿Por qué? Porque yo pienso también en mi familia, ¿no? Pienso en mi papá, en mi abuelo, en este caso en mi pareja. Entonces no me gustaría que los violentaran, no es lo que les menciono aquí. Yo creo que debemos hacer, sí, justamente ciertos cambios. Y claro, también mencionar que varios de esos grupos manifestantes, pues detrás de ellos están ciertos partidos políticos, ¿no? Entonces hay muchas cortinas de humo también. Yo les invito también pues a que como mujeres sigamos justamente manifestándonos para luchar por nuestros derechos. Hoy en día pues se tiene mucha oportunidad para las mujeres y yo creo que debemos de apoyarnos pues bastante en esta parte, pero la igualdad, el respeto se tiene que ejercer también pues en ambos géneros. Hablaste sobre la tasa. Encontré un dato muy centrado que es bueno, en México la tasa de feminicidios ha rondado los 1.38 casos por cada 100 mujeres y cada año se registran miles de víctimas. Entonces, esto nada más es del año 2024. Entonces, sí hay que visualizar un poco de cuántas mujeres sí hemos sufrido, no solo en ese año, sino desde estos debates de la desigualdad. También está la parte de que las mujeres en casa, los hombres proveen, ¿no? Trabajan. Igual siento que desde ahí podrían venir, pues sí, cómo está jerarquizado este ámbito laboral, porque muchas veces a las mujeres no se les da el lugar que deberían de tener. Por ser mujeres, a lo mejor te doy un puesto más bajo o tu sueldo va a ser más mínimo que los demás. Entonces sí hay que visualizar esta parte de la igualdad de género, vaya. O también recordemos ahorita el caso de Palestina, ¿no? Donde las mujeres perdieron realmente ya sus derechos. Entonces, híjole, muchas veces nosotros queremos apoyar, pero ¿desde qué perspectiva? Entonces hay que tener mucha sororidad con nuestros temas y no desconocerlos ante todo. Bueno, un feminicidio no es solo matar a una mujer, es matarla por ser mujer, y la diferencia está en el motivo, como lo acaba de decir Regina, que, o sea, por la violencia de género, por celos, por control o odio, o porque piensa que es el agresor, pues siente que es de su pertenencia. Un dato duro es el 97% de los feminicidios en México quedan impunes. O sea, cada de 100 mujeres asesinadas por ser mujeres, solo 3 agresores pisan la cárcel. Pero aún así esto sigue pasando. El problema no es solo el que jala el gatillo, es toda la cadena que lo permite. Por ejemplo, las policías, que los jueces no hacen nada hacia los agresores, y una sociedad que pregunta, ¿pero qué traía puesto? Entonces, cambiarlo empieza por nombrar las cosas. No es crimen presional, es feminicidio y no es un caso aislado, es sistémico. Sí, justo uno como mujer siento que tiene que buscar ropa apta para salir, cosa que considero que no está nada bien. Siento que tanto hombres como mujeres nos han quitado esa seguridad de salir libremente a la calle sin el que qué problema esté allá afuera, a qué problema nos vayamos a enfrentar. Tanto los hombres, como ya mencionado, sufren esta parte de mujeres, agresión, porque sí existe agresión de mujeres hacia hombres, y por el simple hecho de ser hombres no les creen. Entonces siento que de esto se trata la igualdad de género, de tanto tú como tú tienen los mismos derechos. No uno por ser mujer, no uno por ser hombre, y sí considero esta parte de la seguridad que debería ser pues mayor, ¿sabes? No sé. Sí, es que, bueno, es interesante. Bueno, por lo menos desde el lente masculino también es interesante analizar el machismo como este lastre que lleva este país
durante mucho tiempo arrastrando este país y este subcontinente que es toda Hispanoamérica. Y creo que los hombres hemos fracasado con nuestro trato a las mujeres en esta época porque no hemos entendido los reclamos del feminismo. Y al no entender los reclamos del feminismo, lo que hemos hecho, lo que algunos han hecho es responder con odio porque es una respuesta fácil. Es una respuesta que no necesita o no requiere razonar ni requiere de poner un esfuerzo intelectual de raciocinio, ¿no? Y eso creo que es el machismo actual, la misoginia actual, la hipersexualización actual. Creo que viene de eso, de un poco entendimiento, de una poca empatía, porque a veces parece, sobre todo en este país, que cualquier causa que requiera empatía es una causa perdida, porque cuesta mucho ser empáticos con los demás. Es un país, ya lo había dicho, muy polarizado y eso es algo que le cuesta mucho a la gente, a los mexicanos, a los que poblamos este país. Pero es una mirada interesante porque la autora lo hace de manera increíble. Utiliza también estadísticas para hacer esto y no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Yo quería hacerles una pregunta sobre un párrafo que leí en el libro y se me hizo muy interesante, la verdad, entonces quería ver lo que piensan acerca de esta frase. Y decía que es más difícil que un pobre se vuelva rico a que un rico se vuelva pobre. Entonces, ¿quién quiere empezar a ver con lo que opina? Tomando en cuenta tu pregunta, yo siento que, bueno, en mi opinión, yo siento que el rico empieza con el juego de capital, porque tiene inversiones, tiene dinero, pues si en dado caso pues se le viene abajo todo lo que tiene, pues en sí pues pierde dinero, pero no pierde sus contactos o otra cosa. Él puede vender como algo beneficioso que él tiene, o sea, puede ser un departamento u otras cosas. Y el pobre pues no, porque empieza con deudas y pues empieza en ceros, o sea, igual dado caso de que pues no se le haga lo que él quiere, pues va a perder todo, o sea, no va a tener casa, puede tener, si es que en dado caso tiene alguna enfermedad, pues ¿cómo le va a hacer? Oye, pero yo quería comentar un tema muy importante. Yo considero que desde la educación básica deberíamos de tener acceso a este tipo de herramientas. La verdad es que la educación es un tema muy complejo de abordar, desde la educación básica hasta nivel medio superior y superior. Realmente deberíamos de revisar justamente las estadísticas, ¿no? De cuántas personas son las que realmente tienen acceso a una educación universitaria. Pero en este caso, tener acceso a estas herramientas donde nos enseñen sobre finanzas básicas, ¿no? Porque justamente existen comentarios muy clasistas sobre, bueno, es que el pobre no invierte su dinero. Ok, sí, pero ¿a ti quién te enseñó esa cultura desde que ibas creciendo, no? Nos enfrentamos justamente también a grandes temas de inflación, como lo acabo de mencionar. Tenemos también, por otro lado, lo que es el comercio informal. Entonces, yo no critico justamente cómo se lleva a cabo la educación, cuáles son las materias que nos imparten, cómo nos vamos formando en distintas disciplinas. Sin embargo, considero que debería de haber más énfasis en esa parte, en lugar de quizá involucrarnos en temas religiosos, ¿no? Temas que se apropian de personas menores que quizá no tienen todavía ese raciocinio de decidir por sí mismos, ¿no? Al menos, por ejemplo, en México la mayoría de edad es a partir de los 18 años. En otros países, como por ejemplo la Unión Europea, la mayoría de edad se da a partir de los 21 años, ¿no? Porque neurológicamente es cuando por sí mismos aprendemos a tomar decisiones, ¿no? Entonces, la verdad influye bastante desde la cultura que nos van dando conforme a nuestro crecimiento, pero considero yo que podemos hacer grandes cambios. Y además, el sistema educativo no acompaña tu crecimiento, porque el sistema educativo de repente pone demasiadas trabas para conseguir el objetivo planteado. Creo que aparte de esta inmadurez, a grosso modo neurológica, también hay un factor que tiene que ver más con el miedo.
y ese miedo viene de que no todas las profesiones a las que uno puede acceder terminan con una salida laboral exitosa o accesible. Entonces ahí también hay un problema importante, porque si México buscase tener buenos profesionistas o si buscase ser potencia en eso, pues también tendría que haber una apertura para cualquier tipo de profesión. También las profesiones que no tienen que ver tanto con la industria o que son inherentes con el mercado, pero no operan dentro, también son importantes porque nos ayudan a tener una mirada más humanista, menos técnica, menos mal estructurada. Yo sí estoy un poco en debate con eso. No sé si lo entendí mal. Bueno, sí lo entendí yo. Pero no sé si se han fijado que las personas o pues sí, las familias de escasos recursos toman como prioridad un trabajo que un estudio. ¿Por qué? Porque el dinero es inmediato. O sea, te pagan. ¿Qué va a hacer un niño de 14 años con 1,000 pesos a la semana? Para él es pues una cantidad muy grande. ¿Qué es lo que hace? Se compra esto, se compra el otro. ¿Por qué? Porque ve dinero. Entonces siento yo que les empieza a gustar más el dinero que a la hora de estudiar. Como no tienen de dónde, o sea, se salen de estudiar para seguir trabajando. Entonces viene esta parte de que ven dinero luego y quieren seguir ahí, pero también debemos tomar en cuenta que no es para siempre, ¿no? No es para siempre como las puertas que te pueda abrir una carrera profesional o un estudio que sí avala mucho esta parte del lenguaje, tus actitudes, cómo ves pues de una forma muy diferente el mundo. A mí me gustaría en lo personal que, bueno, ahorita creo para entrar a un trabajo, ¿hasta qué nivel te piden? Secundaria. Generalmente preparatoria. Antes era secundaria y ahorita ya es preparatoria y bachillerato, ajá. Entonces, pues sí está también esta parte del idioma del inglés que en cualquier trabajo ya te lo están pidiendo, ¿no? Claro. Entonces sí, son herramientas que tenemos, pero no las agarramos. Muchas veces está como dicen, ¿no? El que quiere ser pobre, pues el que es pobre es porque quiere, ¿no? Pero pues muchas veces no es así, pero otras sí, otras realmente sí depende de las decisiones personales y no de la familia, no de los amigos. Entonces pues sí, como lo que... Bueno, igual yo quiero mencionar algo que es como un poco conocido, bueno, más bien es conocido el hecho que tengamos, que no sé, que el que vende no sé, papas, el que tiene como puestos ambulantes. Bueno, está como esta parte en los cuales esos padres de familia prefieren que sus hijos estudien, que acaben una carrera técnica, un bachillerato, universidad, porque siento que ellos ya vieron como esa parte un poco cruda de lo que realmente es y como tener justamente que no tengan que pasar por lo mismo y tengan más oportunidades de salir, pero lastimosamente igual hay como varias trabas, por así decirlo, que complica más esto. Básicamente lo complica un poco más. Claro, y es un poco bueno, la idea que quería otorgar, que el sistema educativo no te acompaña. Primordialmente porque cuando alguien decide estudiar una carrera que estadísticamente no tiene una salida como la pueden tener otras, pues ya hay una frustración ahí. Entonces hay muchas personas que evitan acceder a ese potencial que pueden llegar a tener en una humanidad, en algo artístico, y se van más a lo que tiene que ver con la industria, en donde pueden visualizarse como un activo más, como, claro, un actor más del mercado. Y eso también es difícil, es duro, es complejo, porque se empiezan a generar profesionistas frustrados. Y si hay profesionistas frustrados, entonces no hay un trabajo decente, no hay un trabajo eficaz, hay gente inconforme. Y eso es el problema de no tomar a la gente como lo que es, como son seres humanos, sino verlos más como esta posible mano de obra. Como una herramienta extra. Claro, como una herramienta.
Sí. De hecho, se mencionaba al principio, ¿no? De la forma de regatear como las artesanías, esta parte. O sea, uno le pone precio a su trabajo. Ahora sí que no vas a regalar algo que a ti te costó. Claro. Muchas veces, ¿cómo se podría decir? Se denigra un poco la artesanía El y esfuerzo, es ¿no? el esfuerzo, que porque una figurita te va a salir tan cara, o sea, realmente es un trabajo hecho a mano y son estas costumbres que se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a regalar tu trabajo y uno como cliente, por qué vas a sobajar el trabajo de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí en resumen debemos de tomar en consideración el apoyar justamente a todas las personas que se dedican a la economía local. Sigue tus sueños también, por supuesto, te lo decimos como jóvenes universitarios, por medio de también justamente tu vocación, ¿no? Yo sé que es muy difícil elegir una licenciatura a los 18 años y también la frase de que te digan te vas a dedicar a eso por el resto de tu vida, eso es una falsedad porque tú puedes ser multidisciplinario, ¿no? Te puedes forjar en las humanidades, te puedes forjar en las ciencias biológicas, en las ciencias exactas como físico-matemáticas o en sociales. Y eso no define justamente el valor de cada persona, ¿no? Lamentablemente en México no se ha dado tanto apoyo justamente también a la ciencia. Esperemos que pues en este sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum se siga apoyando la ciencia y tecnología, porque pues es lamentable saber que tienes que emigrar a otro país, ¿no? Para tener este tipo de oportunidades. Ahora, justamente nosotros nos enfrentamos a una situación pues muy grave en el Politécnico, siendo estudiantes, con este recorte de presupuesto que se hizo especialmente para los alumnos que obtuvieron becas y que están estudiando en el extranjero, ¿no? De la nada te llega la noticia de que no van a poder seguir financiando tus estudios, pues la verdad es que es muy lamentable. Entonces también nosotros debemos de aprender a tomar decisiones y oponernos justamente cuando hayan este tipo de injusticias en el sistema para que seamos escuchados, porque realmente somos las voces de hoy en día. Y bueno, una vez que hemos intervenido, hemos platicado, podemos ya elaborar una conclusión. Todos los temas que hemos ido abordando, mencionando, todos esos tópicos tienen que ver o están directamente incluidos en el libro. Por eso nos parecía importante tocar cada uno de ellos. Nosotros como mexicanos, como estudiantes, nos hemos podido ver identificados durante todo el libro, porque son verdades sociales, verdades históricas, verdades del presente que nos atañen. El libro nos ha parecido revelador, bastante interesante. Cada uno de los integrantes del equipo recomienda este libro. Agradecemos mucho su atención y este ha sido todo nuestro análisis. Gracias. Adiós, amiguis. Los vemos en un próximo episodio paranormal. El siguiente va a ser paranormal, ¿eh?